y que van a ser de mucha utilidad para la comunidad que el día de hoy está presente y con nosotros. Percy, te doy pase para poder iniciar la presentación del día de hoy. Gracias de antemano por tu participación. Muy buenas, muy buenos días. Gracias, Daniel. Bueno, hoy vamos a conversar, exponer sobre un tema, como lo dijo Daniel, muy importante, que son los Icoters 2020. Este es el contenido que vamos a desarrollar, 10 puntos, y vamos a comenzar con lo que sí regula los Icoters, qué no regula, y luego pasaremos a analizar Icoter por Icoter. ¿Qué sí regula Icoters? Siempre he expresado y a mi entender que regula 4 aspectos grandes. Primero, obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador? Y una de las obligaciones importantes es quién realiza el trámite aduanero. O sea, en determinado Icoters, quién realiza el trámite de exportación en origen y quién lo realiza el trámite de importación en destino. El segundo punto es el lugar de entrega. El lugar de entrega, ¿dónde se va a entregar la mercancía? ¿En qué lugar? Tercero, costos. ¿Cuáles son los costos que voy a asumir yo como vendedor, como exportador, y cuáles son los costos que va a asumir el importador o mi cliente? Amarrado con los riesgos. ¿Cuáles son mis riesgos como vendedor y cuáles son mis riesgos como comprador? Ahora, interesante también es los contratos accesorios, las obligaciones. ¿Quién va a ser responsable de organizar el transporte internacional? El seguro. ¿Quién va a hacer las licencias de exportación en origen? Estos son los que regula Icoter. Pero también es importante saber que esto es lo que regula el Icoter, para que se vuelva ley entre las partes, tiene que formar parte del contrato de compra y venta internacional. Eso es muy importante, porque se cree que los Icoter por sí solos son de cumplimiento obligatorio. Y eso en realidad no es así. Estas obligaciones, tanto para vendedor y comprador, se vuelve ley cuando forman parte del contrato de compra y venta internacional. Y ahí entra lo que es la Convención de Viena, que regula la compra-venta internacional y que nuestro país está suscrito desde el año 2000. Por lo tanto, todos los contratos internacionales que firmamos los exportadores en Perú están normados con esta norma. ¿Sí? Pero no solamente Perú, muchos países en el mundo. Y algo interesante que tenemos que aclarar es que estos contratos de compra y venta internacional, en el artículo 11 nos dice que hay una libertad para formarlos. No es el contrato tradicional entre nacionales que vamos a la notaría y firmamos un papel. No es así, hay una libertad, a tal extremo que solamente hay que estar en acuerdo. Nos dice hasta podría ser en forma oral. O sea, yo puedo llamar a un cliente en Rusia, decirle que Icoters, transamos, él me responde que está de acuerdo y según la Convención de Viena ya se regula el contrato
de compra y venta internacional y nacen las obligaciones y los derechos tanto para vendedor y para comprador. Claro, la forma más simpática es mandar un correo, una cotización, y lo responden con una orden de compra. Aceptan nuestras condiciones. Y ya para la Convención de Viena se formó el contrato internacional y los Icoter formarían parte de este contrato de compra y venta internacional. Ahora, ¿qué no regula Icoters? ¿Sí? ¿Qué no regula Icoters? Hay varios aspectos que no regula Icoter, muchos aspectos. Por ejemplo, no regula el método de pago del precio. No regula tampoco qué pasaría si una de las partes incumple el contrato. No regula Icoter eso. Tampoco la transmisión de la propiedad de la mercancía. La fuerza mayor, que está de moda, o excesiva onerosidad también. ¿Qué significa la fuerza mayor? Por ejemplo, solo por ejemplo, estamos ahorita en una época difícil. Si no entrego yo una mercancía, podría aducir que ha habido fuerza mayor. La mano de Dios o la mano del hombre, si hay una huelga, si hay de repente, no sé, han puesto en cuarentena. Se está usando mucho, ¿no? ¿Y qué hace la fuerza mayor? Justamente es un principio que hace que te deslindes de responsabilidad. Tú querías cumplir, pero hubo fuerza mayor. Yo quería enviar la mercancía a Rusia, pero no salen los buques porque estamos en cuarentena. Yo quiero enviar quizás mangos a Rusia, pero hubo la corriente del Niño, hubo un problema natural, llovió, malogró todos los mangos. Por tal motivo yo quise cumplir, pero hubo una fuerza mayor y no debo tener responsabilidad. Es jurídicamente posible hacerlo. Ahora, por decir, hay muchos casos en el tema de derecho que estamos viendo sobre esta, ¿cómo se llama? Situación. ¿Qué más nos regula Icoters? Propiedad intelectual. No regula todo lo que tiene que ver con la legislación. Es decir, si hay un problema entre comprador y vendedor, ¿qué legislación se va a aplicar? Tampoco regula el lugar donde se va a aplicar la contienda, o sea, dónde voy a reclamar yo mis derechos. Esto es algo importante. La doctrina nos dice que el lugar donde se debe aplicar, o sea, donde debo demandar si hubiese un problema de incumplimiento, la doctrina en derecho nos dice que es donde está destinada la mercancía. O sea, donde dice, por ejemplo, ¿no? Icoters, París. Icoter, no sé, Tokio. Entonces, si está para Tokio, yo tendría que yo demandar en Tokio. Pero ¿qué pasó? Luego hubo un problema. Dijeron, ajá, ¿dónde está destinada o dónde se entrega la mercancía? Porque yo en tal Icoter, sí está bien. Yo no lo entrego en Tokio. Yo lo entrego en el buque en el Callao. Por lo tanto, tendría que demandar en el Perú. ¿Qué legislación aplicar? Entonces, son situaciones que pasan que no regula Icoter, y ya que tenemos que ir a otras fuentes jurídicas que le llamamos el derecho internacional privado. Una página que yo uso mucho y que recomiendo para que ustedes conozcan es Traclex, ¿sí? Y Unilex, que está sobre todo lo que es el derecho internacional privado, y Traclex todo lo que tiene que ver jurisprudencia, tiene que ver todas las páginas pero muy interesante, que ustedes lo pueden revisar a fin de encontrar fallos judiciales, fallos de arbitrajes relacionados a Icoters 2020, pero todo tipo de Icoters, pero más que todo cuando no cumple una de las partes. Solamente para contarles un caso, ¿no? Que está ahí en Traclex, está en Unilex, un caso, por ejemplo, un laudo arbitral que pasó en otro país, un exportador y un importador.
Resulta, bueno, los que conocen Italia saben que en Italia, a mí me pasó, llegué a Milano, el aeropuerto de Malpensa, y tenía mucha hambre. Me fui a comer algún sándwich y veo pues que vendían sándwiches de caballo, ¿no? Entonces yo pensé que era la marca de caballo porque era caballo con B chica, pero en verdad era carne de caballo. Resulta que este exportador o un importador querían hacer un negocio con carne de burro. Es un laudo arbitral, ¿no? El vendedor A le quería vender al vendedor a B laudo arbitral, carne de caballo. Por tal motivo, no cumple. Entonces lo demanda. ¿Y qué es lo que dice? Que no pudo cumplir el contrato porque está prohibido vender carne de burro. ¿Cómo que está prohibido? Sí, pero eso no tiene nada que ver. Estamos quedando en Nicoter y según Nicoter, yo me voy a encargar en Nicoter FOD a hacer los trámites de importación. Sí, pero está prohibido y por tal motivo no puedo cumplir. Entonces se va a un proceso de arbitraje y el árbitro decide de que efectivamente, ¿no? Que sí podía, que tenía que cumplir venderle la carne de burro, porque el trámite de importación lo tenía que hacer el mismo italiano, el mismo europeo, porque según la ley de ellos hay unas excepciones, ¿no? Él había deducido que era nulo porque va contra los negocios, contra las malas costumbres, pero en algunos países está permitido, o una excepción, la carne de burro. Cada cultura es diferente. Entonces hay algunos problemas que suceden en Nicoter que no lo regula, ¿no? Por eso que lo estamos nombrando. ¿Qué más no regula Nicoter? Si existe o no un contrato de compra y venta. Eso no lo regula. Eso lo regula la Convención de Viena, como hemos dicho. Pero en ninguna parte de los libros de Nicoter no dice. Tampoco regula cuáles son las especificaciones de la mercancía vendida. ¿Qué especificaciones debe tener? No lo dice. Tampoco la transmisión de propiedad. O sea, si eres dueño o no eres dueño de la propiedad, ¿cómo se transmite la propiedad? Solamente regula el riesgo, solamente regula la entrega, pero cuando te haces propietario de la mercancía, no. ¿Sí? El efecto de las sanciones, la imposición de los aranceles. ¿Y qué pasa con mercancía que está prohibida exportar o importar? Tampoco lo regula ICOTER. No lo dice. Pero algo que también no lo dice, y lo estaba analizando, es que todo está relacionado con los negocios empresa a empresa. No regula ese tipo de negocio empresa al consumidor. Eso es algo interesante, ¿no? Porque ahora que estamos en una situación sui generis, la mayoría estamos comprando, ¿no es cierto?, directamente a las empresas. Estamos comprando por internet y estamos comprando de todas las partes del mundo. No dice un Nicoter, pero definitivamente leyendo la cartilla de Nicoter, analizando cómo puedo aplicar mis derechos, Nicoter no dice nada de ese asunto. Todo está relacionado en los negocios a empresa a empresa. Estos son los aspectos que no regula Nicoter. Ahora, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera de incorporar las reglas de Nicoter. Hay que ser lo más claro posible. Lo más claro posible. ¿Sí? Hay que poner así, ¿no? Algo así, ¿no? CIF, Puerto Vallarta, México, Nicoter 2020 o 2020. O más aún, más específico, ¿no? DAT 2161, calle Forcini, Guadalajara, México, Nicoter 2020. Pero si queremos ponerle un precio, porque muchos, según Nicoter, no se debería, es el más uso, no se debe poner precios, pero bueno, es parte de la cotización de todos los exportadores. ¿Sí? Nicoter dice que no, ellos dicen que no se debe poner precio, pero nosotros yo creo que estamos acostumbrados a poner algo así, ¿no? Cotizar, ¿no? Y si lo hacemos, coticemos de esta forma, ¿no? FOD, Avenida Guardia Chalaca, Dipibor, Terminal Marítimo del Callao, y si hay un muelle adentro, muelle 5, por decirlo, o almacén 5, Perú, Nicoter 2020, y le ponemos el precio, $11,000. ¿Qué significa eso? Que yo voy a entregar la mercancía en eso. Ahí acaba mi riesgo. Ahora,
Icoters nos dice en su libro, la norma de Icoters, dice que prescindir del año podría acarrear problemas que puede ser difícil de resolver. ¿Por qué? Porque el juez, el árbitro no podrán determinar cuál es la versión que se aplica en el contrato. Los mismos Icoters nos dicen de que Icoters por sí solo no, tiene que estar amarrado a un contrato de compra y venta internacional. Pero miren, ¿no? Miren lo que Icoters mismo dice. Pero la realidad es que la doctrina, ya la jurisprudencia, ya ha dado soluciones a esto, ¿no? Lo que dice la doctrina y la jurisprudencia es que, porque ha pasado que se cotiza Icoters, te responde y no hay problemas, y luego dice, oye, ¿qué Icoter era? Uno puede decir, no, es 2000, otro dice 2010, otro dice 2020. Pero lo que dice la doctrina es que si no se dice, porque Icoter es una marca registrada, ¿sí? Ni siquiera hay que poner la R registrada, ya. Icoter ya se refiere a la Cámara de Comercio Internacional del país. Entonces lo que dice ya la jurisprudencia es algo interesante. Si tú no pusiste el año, se presume que es el Icoters actual, la última versión. Pero hay algo también importante que debemos entender, que Icoter no es ley. Los Icoter no son ley. Y como no son ley, Icoter son usos y costumbres, y al no ser ley, Icoter no se deroga. Es decir, yo puedo seguir usando Icoter 2010. Yo puedo seguir usando Icoter 2000. No hay problema. Pero si yo no le pongo la versión, atención que yo estoy diciendo esto es lo que es la jurisprudencia, la doctrina. No lo dice Icotera, sino que el árbitro o juez se va a decir, ajá, no pusiste ya, presumo yo que es Icoter 2020. ¿Sí? Ahora, al decir que no es ley, porque la ley solo se deroga con otra ley. Salió nuestra ley de aduanas 1053, derogó la ley de aduanas 809. ¿Sí? En el último párrafo siempre va a decir deroga. Icoters no es ley. Por lo tanto, al no ser ley, Icoters no se deroga. Más bien lo que pasa con Icoters cae en desuso. O sea, toda la gente comienza a usar Icoters 2020, Icoters 2010, porque es una cosa interesante, está mejor planteado, tiene notas explicativas, entonces yo ya dejo de usar Icoters 2010 y Icoters 2010. Como nadie ya lo usa, ¿sí? Como nadie ya lo usa, ¿qué es lo que va a suceder? Cae en desuso, pero no se deroga. Ahora, la ley no se puede modificar. Por ejemplo, ¿no? Estamos prohibidos ese toque de queda a partir de ayer anoche. Yo no podría modificarlo, de acuerdo con mis amigos, vamos a modificar hasta las 12 que sea porque hoy es mi cumpleaños. No puedo, porque esa ley solamente se puede modificar con otra ley, que de repente pueden bajar el toque de queda o pueden subirlo. En cambio, Icoters no es ley. Por tal motivo, yo me puedo poner de acuerdo, vendedor, exportador peruano, con un comprador europeo. Modificamos. No me gusta el FOC de esa forma. Porque el FOC dice que tiene que estar encima del buque. ¿Cierto? No. Yo lo necesito que el FOC sea estibado y amarrado para que no haya problemas. Ajá. Entonces ya estoy modificando. ¿Puedo hacerlo? Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. ¿Por qué? Eso lo dicen. Pero hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en modificarlo. Esas son las indicaciones. También el riesgo. Solo lo que es C. C no es así. O sea, lo que es CFR, lo que es CIF, CPT y SIC. Ahí hay dos puntos que vamos a ver más adelante. Se entrega en origen, ¿sí? Y los costos son hasta destino. Entrega y riesgos y costos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿sí? Lo que dice Icoters es algo muy interesante. Dice que la entrega y riesgo de costos en Earthworks y en FCA debe ser en un local del vendedor lo más cercano al vendedor. Y si es en DAT o DPU y DDP, que son Icoters de llegada, ¿no? En un local la entrega lo más cercano al comprador. Entonces,
En esta situación, ¿sí? En lo que es Icoter de la regla C, nos dicen de que, ¿sí? Tiene que estar muy especificado el lugar de entrega. ¿Por qué? Porque el lugar de entrega en los Icoters de C son diferentes. Hay un lugar de entrega donde se transmiten los costos, donde se transmiten los riesgos, y hay otro punto hasta donde debe llegar la mercancía. Luego tenemos lo que es la relación con el porteador, ¿no? Los Icoter, ¿no es cierto? Aquí hay una cosa interesante, ¿eh? Que no se veía anteriormente, ¿no? Primero que hay una relación ahora con los Icoters y con el porteador. ¿Qué significa esto? Que ahora el vendedor, antes tenía que definitivamente, yo si codeaba el único TER, por ejemplo, FCA, y la mercancía se deja, supongamos, en Talma, acá en Perú, entonces mi cliente tenía que contratar, según Icoter, un extranjero o un transportista para que lleve la mercancía, supongamos, hasta Santiago de Chile. Así era. Pero ¿qué pasaba? Por eso se modifica esta parte. ¿Qué pasaba si el chileno tenía su propia movilidad? Llegaba con su camión y quería recoger mercancía. Icoter antes no preveía eso. Ahora sí, ahora dice de que se puede dar, de que con sus propios medios, ¿cierto? El extranjero podría venir acá y llevarse la mercancía. Igual, un peruano que exporta, por decir, a Bolivia, y que pasa mucho, yo quedo en Icoter de llegada, un DAT o DPU o DDP. O sea que tengo que llevarlo hasta Sucre o hasta La Paz en Bolivia. Entonces, si yo quedo en Icoter DAT, yo podría usar mi propio camión y llevarlo hasta Bolivia. Paso Puno, paso la frontera, voy por la transoceánica y llego. ¿Sí? Eso no regulaba antes. O sea, hay otra situación con el porteador. ¿Sí? Esto también es muy interesante, ¿no? Muy interesante que ha habido un cambio. Luego tenemos la relación con otros contratos. ¿Qué relación hay con otros contratos? ¿No? Y eso, la respuesta es que sí existe una relación, ¿no? Pero no tiene ninguna obligación las otras personas de los contratos. Por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto en una exportación, se suele acompañar con el transporte internacional, buscas un agente de carga, buscas un seguro y un medio de pago, una carta de crédito. Pero solo rigen estos para determinados contratos de compra y venta. Es decir, si bien es cierto, no existe obligaciones, esto tiene algún impacto, ¿no? Pero los transportistas, los aseguradores, los de las pólizas, ellos no tienen ninguna obligación con el Icoter. Ellos no le podríamos demandar, ¿no? Voy a demandar al banco porque habíamos quedado en Icoter FOD y ellos no cumplieron en ponerle la cláusula a bordo. O, por ejemplo, ¿no? Ha organizado el transporte. El FCA dice que tiene que ponerlo a bordo y no lo ha puesto. No podríamos, no tienen ellos obligación. Lógicamente que conviene que todo esté alineado, ¿no? Pero ellos, los otros, solamente Icoter regula las obligaciones vendedor y comprador, no a terceros. Y ahí puedo poner un ejemplo, ¿no? Tampoco regula, porque imagínense, un ejemplo real, ¿no? Estás exportando una mercancía y en el Callao, una grúa pórtica, no sé, suelta un bulto o algo y de repente pasa un accidente y alguien, ¿cómo se llama? Queda pues minusválido o algo así. Entonces, no podríamos decir, oye, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El vendedor peruano o el exportador extranjero? ¿Quién le va a pagar los gastos médicos a ese señor, no? ¿Por qué? Porque Icoter no regula esos aspectos. ¿Estamos? No regula esos aspectos. Fue un contrato, ¿no? Un contrato de transporte internacional. Tendrá seguro, pero Icoter no regula ese tipo de aspectos. Luego tenemos las 11 reglas de Icoter que vamos a proceder a explicar una por una.
Acá tenemos el gráfico, cómo regula Icoter cada uno en aspectos, ¿no? En cada una de las partes de la distribución física internacional. Es importante también señalar que cuando nos referimos a distribución física internacional, nos referimos al traslado de productos que una empresa ha terminado. Y este concepto viene de lo que es ya anteriormente lo que define la logística, ¿no? Viene de muchos años atrás, ¿no? De la logística, ¿no? La logística se divide en 3 puntos específicos, ¿no? Logística de entrada, logística interna y logística de salida. Y logística de entrada es todo lo que una empresa compra, ¿no? Para poder producir. Yo produzco, soy exportador de camisas, tengo que comprar telas, tengo que comprar botones, eso es la logística de entrada. Y luego la logística interna, ¿no? Si yo me voy a coger al drop back, voy a comenzar, no sé, a mandar una parte de mi producción a otro sitio, a otra planta, y todo ese traslado que hago, logística interna. Y luego cuando ya tengo el producto terminado y lo voy a vender, todavía no exporto, lo voy a vender, por ejemplo, a nivel nacional en Perú, logística de salida. Y la doctrina, ¿sí? Los tratadistas nos dicen que la logística de salida se llama distribución física. ¿Por qué? Distribución física del producto. Pero ya ha habido un concepto más. Nuestras fronteras crecieron. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que nuestros clientes están en el extranjero. Sale, cruza una aduana y ya le llamamos a eso distribución física internacional. ¿Se dan cuenta de dónde viene el concepto? Distribución física internacional. Por lo tanto, cuando hablemos de distribución física internacional, entendamos que es el movimiento que hace nuestro producto como exportador que está terminado. ¿Sí? Y si como es internacional, de todas maneras, tiene que cruzar una aduana. Ahora, hay algo interesante, ¿no? Porque me preguntaban algunos amigos exportadores y me decían, ¿cuál es el Icoter más cómodo, no? ¿Cuál es el Icoter más barato? La verdad es que no hay un Icoter más cómodo ni más barato. O sea, esta logística de trasladar del punto A al punto B, de un país A a un país B, de Perú, por ejemplo, a Japón, tiene un costo. Ese costo es la distribución física internacional. ¿Sí? Acá solamente el Icoter lo que va a regular es hasta qué etapa tú te vas a responsabilizar. Lógico, ¿no? Si yo, por ejemplo, vendo a $20,000 mi producto, por decir, ese $20,000, y la cadena de mandarlo hasta Japón me sale $4,000, si yo lo voy a dejar allá en Japón, $24,000. Pero si yo lo voy a dejar acá en Callao, en Lima, $20,000. Si lo voy a dejar por la mitad, $22,000. O sea, depende en qué punto del traslado voy a dejar yo la mercancía que Icoter para yo poder cotizar. Porque le voy a sumar ese costo. Pero si no le sumo, lo va a asumir el otro. Lógicamente que eso se suma al costo del producto final. ¿Sí? Ahora, lo que sí podremos hacer en una toma de decisiones es decir, ajá, a mí me conviene solamente dejarlo acá porque tú puedes conseguir, cliente mío, mejor precio. A mí el flete, si yo te lo vendo de un Icoter que voy a pagar el flete, me va a salir, por ejemplo, el flete de $2,000, pero tú como eres cliente y la línea es china o la línea es japonesa, a ti te va a salir de repente por 1,500. Entonces te conviene, ¿no es cierto?, comprarme solamente en FOB. Acá te lo dejo en el Callao y tú contratas el transporte. Pero yo cuando importo podría ser al revés también, ¿no? O de repente acá yo puedo conseguir un flete más cómodo. Entonces, esas situaciones sí se podríamos analizar. ¿Qué me conviene? ¿Correcto? Pero no podríamos decir que Icoter es más cómodo. Vamos a comenzar con el primer Icoter, el básico, ¿no? Acá está la fábrica del vendedor. O sea, ¿dónde está el vendedor? Acá está su fábrica, ¿no? Acá está el mundo, acá está, supongamos, Perú, y acá está, pues, no sé, otro país, X, ¿sí? Exportador peruano, importador extranjero. Vamos a ponerle X. Entonces, si yo solo no quiero tener ni una responsabilidad, cotizo una mercancía, hemos dicho, ¿no? Supongamos $20,000, pero yo acá te lo dejo, $20,000 va a quedar acá, en mi propio local. Entonces, si yo voy a dejar acá este paquete, mi mercancía acá, y el extranjero va a tener que venir hasta Perú o mandar a alguien acá a recoger la mercancía,
realizar el trámite de aduanas, y llevarlo hasta su país, el Icoter, que tiene que ser, será en fábrica. Acá está, el primer Icoter. Estamos, muchos, ¿no? Detractores que dicen, no, este no es un Icoter, es una venta nacional. Pero sí, según Icoter 2020, este Icoter en fábrica es el primer Icoter, el más básico. Pero tiene sus problemas y tiene sus implicancias, que vamos a ver ahora. A ver, ¿qué dice Icoter? Que se debe entregar sin descargar, ¿ah? Miren el gráfico, sin descargar. Lo que está azulito son los costos que asume el vendedor. Lo que está aquí en amarillo naranjado son los costos y riesgos que asume el comprador. Acá tenemos que es multimodal, puede ser vía aérea, buque, transporte terrestre, y la mercancía y los trámites de exportación están abajo. Acá amarillo, ¿quién hace el trámite de exportación? El comprador. Trámite de importación, el comprador. Según Icoter, tiene que hacer. O sea que este señor tiene que venir a Perú, recoger la mercancía porque se la van a dejar en el suelo. Acá en el suelo. Acá acaba tu riesgo. Acá acaba tu riesgo. Lógicamente que hay problemas, ¿no? Ha habido problemas, ¿no? El ejemplo que doy, imagínense, un exportador peruano de cerámicas de Chulucanas. Ellos exportan y su mercancía es frágil. Lo real es que viene al extranjero, va a la fábrica, viene solo y ahora viene siempre con su asistente, una señorita, le pregunta dónde está la mercancía, está para acá está, según Icoter, los tengo que dejártelo acá en el suelo y tú lo cargas. La señorita te va a decir, oye, pero ¿cómo lo voy a cargar? Se da cuenta que mis uñas se van a romper, entonces uno es amable, comienza a conversar bien con la señorita, no se preocupe, heme aquí, yo voy a cargar la mercancía. Te pones a hablar con la señorita, vas cargando las cerámicas, las vas subiendo al camión, la señorita comienza a revisar y se da cuenta que le has roto parte de la cerámica, porque tanto que has estado tú conversando, no te has dado cuenta que era una mercancía frágil. Y viene el problema. Ahí viene el problema. Voy a llamar a mi abogado. Nos llaman, nos acercamos. ¿Cuál es el problema? Se ha valorado la mercancía. Mi riesgo acababa acá, dice el exportador, el vendedor peruano. Yo tenía que dejarlo acá. Pero como la mercancía se ha malogrado subiendo, entonces, ¿qué es lo que sucede? El riesgo de acá es del extranjero, de la señorita. Entonces la señorita muy amable dice, sí, señor, es verdad, pero el señor le pedí que amablemente subiera la mercancía al camión. Y me hizo el favor. Lógico, ahí está. Le hice el favor. Y la señorita responde y dice, sí, pues me hizo el favor, pero si cuando es un favor se hace bien, pues. No me vas a romper las cosas. ¿Sí? Ya hay un problema, ¿cierto? Pero tampoco tú le puedes decir a tu cliente, oye, ¿sabes qué cosa? Ahí se va a quedar. No lo voy a ¿cómo se llama? A subir. Porque Icoter dice eso. Entonces, hay que entender esa parte porque Icoter es flexible para eso, ¿no? O sea, podríamos modificar el Icoter. No es una regla, una camisa de fuerza. Pero hay otros problemas que enmarca el Icoter, no solamente en el Perú, sino también en otros países de los cuales he tenido la suerte de visitar. Por ejemplo, ¿no? No solamente la ley peruana, sino en muchas, ¿cómo se llama? Países pasa esto, que la exportación, por ejemplo, mira, la ley peruana dice esto, artículo 33, ¿qué dice? El 18 dice que para que se considere exportación, bajo las reglas Icoter, ¿no? El Word FCA, FAS, no importa lo que dice Icoter, es la ley peruana, porque eso sí es ley, ¿eh? Lo otro era usos y costumbres, Icoter 2020 es usos y costumbres, pero la ley peruana te exige que el vendedor, o sea, el peruano, el exportador, sea quien realice el trámite aduanero de exportación definitivo. Que si no lo hago yo, lo hace el extranjero, como dice Icoter, no se considera exportación y por tanto estarías, ¿a qué? Te estarías afecto al IGB. No solamente lo hizo el gobierno peruano, estuve en Santiago de Chile y también, en Chile también pasa lo mismo. A ellos le llaman el IVA. En México también. Estuve el año pasado en Guadalajara analizando esta situación y me di con la sorpresa que también, o sea, no solamente es una situación de Perú, sino que en otros países del mundo también exige
que el trámite aduanero lo tiene que realizar el exportador, o sea, el vendedor. Entonces ya viene un problema con Nicotar. ¿Pero qué hace para solucionar esto? ¿No? Pregunté, ¿no? ¿Qué hacen ustedes para solucionar? Fácil, me dice. Acá en Chile. ¿Qué hacemos? En Chile hacemos algo fácil. La póliza, ¿no? Y los mexicanos decían el pedimento, dicen los mexicanos, le ponemos el comprador, o sea, el extranjero pone el nombre de cómo se llama del exportador mexicano. Porque en México, por ejemplo, en México no se puede hacer la exportación extranjero, tienes que tener un número, así como acá tenemos un RUC, ¿no? Y ponen el nombre. ¿Sí? Pero esto acá hay problemas, acarrea problemas. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en Perú, ¿no? Sería igual que en México, en Chile y en otros países del mundo. El problema sería de que ya está bien, ¿no? Para solucionar el problema tú vas a poner que la exportación la va a realizar ¿quién? El peruano. ¿Pero quién lo controla? El extranjero. El japonés tiene que hacer el trámite aduanero, o sea, pagarle a la gente de aduanas. Decide qué partida es. O sea, la subpartida nacional. ¿Cuál es la partida arancelaria? De repente una partida es 2005, por decir un número, ¿no? Pero la verdad es 2106. O no sé. O sea, o una fruta, ¿no? Con la 08, por decir. 080440, palta. Una partida. Pero tú no decides cuál es la partida. Lo decide el extranjero, porque él va a ser el que va a pagar a la gente de aduana y va a poner tu nombre en la edad de exportación en Perú. Te pregunto, ¿y la multa para quién es? ¿Para el extranjero o para ti? Porque la aduana te va a poner la multa y está tu nombre. ¿Clasificó mal la mercancía? Multa para ti. ¿No? Ese es el problema, y ese es el más básico. ¿Eh? Ese es el problema más básico que va a pasar. Pero el problema difícil es que de acá a un año, y la SUNAT tiene para revisarte en Perú 4 años, dice la ley. 4 años. Próximo año te va a decir, ¿aquí has vendido? Acá he vendido una mercancía. Supuestamente se fue a Estados Unidos. ¿Correcto? IGB has pagado, IVA, los que me están viendo en otras partes del mundo. IVA. Bueno, lo vendí en Airport y el trámite lo hizo el extranjero. Sí, pues ¿dónde están los documentos sustentorios? ¿Dónde está el conocimiento de embarque? ¿Cómo usted me demuestra que ha salido esa mercancía al extranjero? Usted tiene que tenerlo. No lo tengo. Ajá, no hay problema. Hacemos ahora, ¿qué cosa? Le llaman una determinación. ¿Cuánto era la venta? $100,000. Ajá, me debes el IVA, el IGB es 18,000, me debe usted, señor, $18,000. Va los intereses, $24,000. No me pagas, embargo coactivo. Entonces, hay un problema, ¿no? Entonces, hay que analizar, ¿cierto? Si nos conviene vender en este Incoterms. Entonces, hay un pequeño problema que se puede plantear en este. Pero si la mercancía la tengo que cargar, ¿cierto? La tengo que cargar. O sea, yo la voy a cargar. En mi propio local ya se convierte en otro Incoterms. Ya es Free Carrier, FCA. Ya no es en fábrica, porque ya lo estoy subiendo. Claro, el extranjero trae su camión y yo lo subo la mercancía. Ya es mi obligación, según Nicoter, ya es mi obligación cargarla, pero ya no sería algo. Ahora, si es en fábrica, yo pongo el lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo poner yo, ¿cómo se llama? En fábrica, Puente Piedra. En fábrica, Jockey Plaza. Oye, en fábrica, no, tengo que poner de dónde, ¿no? Hasta ahí es mi riesgo. Pero si yo lo cargo, si yo pongo, no sé, en fábrica, San Isidro. Jorge Basadre, 610. Entonces, ¿qué significa eso? Que el camión tiene que llegar a Jorge Basadre y yo subirlo. Pero si yo lo cargo, hemos dicho, ya no es en fábrica, sería otro Incoterms, FCA. FCA. Pero también podría ser que yo con mi propio camión, ¿cierto? Yo estoy, por ejemplo, que Jorge Basadre 610 es el lugar, FCA. Pero yo estoy en Chorrillos, en mi fábrica. Entonces yo con mi propio camión voy ¿hasta dónde? Hasta el local de quién, hasta el local, ¿no? O que me dice, ¿no? El punto que me dice mi cliente extranjero. Ahí dejo la mercancía. En la primera etapa, yo podía, ¿qué cosa? Yo podía, va a mi local propio, a mi local, a mi fábrica, FCA me obliga ¿a qué? A cargarlo.
Pero si me obligan a llevarlo, o sea, a trasladarlo a otro local que no es mi local, yo no estoy obligado a descargarlo. Por eso decimos que este Icoters FCA tiene 2 puntos. Los 2 puntos los podemos explicar en este gráfico. Icoters hace un gráfico espectacular donde aquí te explica. Lo primero que te dice Icoters es esto, ¿no? Mira bien. Si el comprador envía su transporte a tu local, FCA significa que tú tienes que cargar la mercancía a su camión de este señor. Como está amarillo, significa que es el camión de este señor. Tú solamente cargas. Tu costo es hasta aquí, tu gasto es hasta aquí y toda la cadena lo hace este señor. Pero mira lo simpático a diferencia de en fábrica Sword. Que el trámite de importación acá, en el país de exportación, lo va a hacer el vendedor. Y el trámite de importación en su país lo va a hacer ¿quién? Este señor. Y Coterro dice que es multimodal, o sea que podríamos usar cualquiera de los medios de transporte, vía aérea, buque. Entonces, esta es la primera situación en FCA. Instalaciones de vendedor y lo carga. Pero también podría pasar un segundo punto. Hemos dicho, el vendedor envía a un punto en origen su camioncito y la entrega se hace ahí. No lo descargo, lo dejo preparado para la descarga. O sea, lo dejo sin seguros, todo para que el otro señor lo descargue. Ahí acaba mi riesgo, ahí acaba mis costos. Ese es mi lugar de entrega. Acá está, costos, gasto. Y todo lo diferente lo va a hacer el comprador. ¿Sí? Entonces, en FCA tenemos 2 puntos, hemos dicho. Aquí, en mi propio local, o acá, si yo lo llevo a un lugar designado, que no es mi local. Acá podría ser, por ejemplo, FCA. Mi local está, por ejemplo, en Caraballo. Podría ser FCA Caraballo, calle San Martín, 172 Caraballo. Significa que yo lo tengo que cargar. Pero de repente dice, no, Caraballo muy lejos, déjamelo, ¿sabes en dónde? En el Centro Aéreo Comercial, ahí por Fose. Centro Aéreo Comercial, oficina 114, Callao, correcto. Entonces yo llevo mi camión, dejo la mercancía, voy al centro aéreo, ingreso, pero no lo descargo. Este señor, el comprador extranjero, tendrá que descargarlo. Pero ojo, estamos acá en origen todavía. ¿Por qué? Porque FCA es un Icoter, ¿cierto? Que se entrega a un lugar designado, pero acá en origen, o sea, el lugar del vendedor. Esto, señores, es el Icoters FCA. Luego tenemos, este es el Icoter que según la Cámara de Comercio se debería usar más, ¿no? ¿Sí? Luego vamos a ver otros Icoters, por ejemplo, si la mercancía entra, porque acá en FCA normalmente entra, por ejemplo, a un depósito temporal. En la norma peruana nos dice que tiene que ingresar primero, previo a la exportación, a un depósito temporal. Y si ingresa esta mercancía a un depósito temporal, acá está la aduana, ¿sí? Ya no podríamos ningún exportador tener acceso a esta área. ¿Sí? Es una área donde solamente ya tiene acceso la administración tributaria. Entonces, según Icoters, las recomendaciones es que no, ¿por qué vas a asumir una responsabilidad dentro de aquí si tú no tienes manejo de acá? Deberías pactar en FCA. Claro, viendo desde el punto de vista del exportador, ¿cierto? Desde el punto de vista del exportador diría, no, oye, pero si acá no tengo movimiento, me conviene dejarlo en FCA, en un almacén, algo, porque ya acá no tengo movimiento, ¿no? Pero míralo desde el punto de vista del comprador. Peor, ¿no? El comprador extranjero dirá, oye, pero si tú no tienes acceso aquí, yo que estoy en otro país, menos, pues, ¿no? Menos, ¿no? Así que, si pasara algo por acá, el que tiene más posibilidades de ingresar o mirar qué pasó, o por lo menos, no sé, geográficamente más cerca eres tú. Por tal motivo, prefiero no comprarte en FCA, de repente comprarte en otro Icoter que esté por acá. ¿Sí? Entonces, hay un Icoter acá, que el riesgo queda acá exactamente, ¿no? Donde la mercancía está al lado del buque. Y ese Icoter se llama FAS.
en español, ¿no? Free, cheat, o sea, en español significa al costado del buque. O sea, acá cabe el riesgo. ¿Sí? Acá, miren, al lado del buque. O sea, mis costos van a ser hasta acá. Una vez que ya sale, o sea, se está cargando, el costo ya es del comprador, el riesgo del comprador. Lógicamente, este Icoter se usa mucho, por ejemplo, para exportar minerales. ¿No? Dejan en el muelle San Martín, acá en el Perú, lo dejan allá, ¿no? Al lado del buque, viene el buque con su grúa espórtica y lo sube a su buque y se lo lleva. O sea, mi costo como exportador es hasta acá. Vamos a analizar este Icoter, que nos dice, miren este gráfico, que la entrega se hace aquí, acá está, el vendedor de entrega hasta acá están mis costos, acá están mis riesgos, hasta acá, y de aquí el costo, el riesgo es de quién, es de el comprador. Y miren lo interesante, ¿no? Imagínense que sucede acá algo, cualquier cosa, acá, en el transporte. Sale de, ¿cómo se llama?, del Callao, está por llegar está llegando por la frontera, no sé, de Ecuador, o ir a Galápagos y pasa algo con el buque. Ya no es culpa del vendedor, el riesgo es el comprador. ¿Sí? Pierde el comprador. Entonces, aquí está, ¿no? Acá está, y también podría pasar, ¿no es cierto? Y esto pasa mucho en otros países, ¿no? Donde el buque principal se lleva con una barcaza, ¿no? Entonces ya no se entrega acá en el muelle, como acá estamos acostumbrados en Perú. Se tendría que ir con una barcaza y llegaría, pues, al lado del buque principal. ¿Estamos? Ese es el Icoter FAS. Luego, hay un Icoter, el más conocido, mucha jurisprudencia sobre este Icoter, es cuando la mercancía sube al buque. Cuando esta mercancía sube al buque, ya no hablamos de este Icoter FAS, hablamos de otro Icoter que se llama FOD, Free On Board. Y mire, este Icoter es pero tan importante, que ya forma parte, ¿no? Según la jurisprudencia, según los jueces, en muchas partes del mundo, dice, ya forma parte tiene la calidad de derecho transnacional. Así lo asumen varios jueces en el mundo. Es un Icoter. A mí me extrañó mucho cuando me decían que iban a eliminar ese Icoter FOD por X motivos, porque casi nadie quiere asumir el riesgo hasta esa etapa, ¿no?, que la mercancía sube al buque. Pero es un Icoter muy conocido, vamos a analizarlo. Lo que dice Icoter es que aquí la mercancía, como hemos dicho, se entrega encima del buque, al borde del buque. Pero yo podría modificar ese Icoter si me pongo de acuerdo con el vendedor, porque a veces algún cliente te puede decir, sí, pues, pero que no que sea solamente a borde, sino que tiene que estar estibado, amarrado y asegurado. Si estamos, por ejemplo, supongamos exportando una mercancía que se puede romper, se puede dañar, ¿cierto? Entonces quedan en esa línea, ¿sí? En esa línea. Entonces, hasta ahí acaba el riesgo en FOD. Y mira, miren lo que dice Icoter 2020, lo que yo les comentaba, ¿no? Dice ellos, ¿no? FOD no es adecuada cuando se pone en poder del porteador en un terminal de contenedores. Yo le digo que en el Perú el 99% usamos FOD, ¿eh? El 99.9% usamos FOD y todos lo ponemos en un terminal de contenedores. Llámese Villa de Oquendo, Neptunia, Ranza. Lo ponemos en un terminal de contenedores, pero Icoter dice que no se debería usar. Luego, este es el Icoter FOD. O sea que es un Icoter de origen, tendría que venir el extranjero, tendría que pagar el flete internacional. Luego tenemos este Icoter, donde tienes que pagar el transporte. El buque zarpa el buque. El buque zarpa. Y ahí tenemos un Icoter llamado SFR. Costo y flete. Costo y flete. ¿Qué significa costo y flete? Significa que es igual que el Icoter FOD.
idénticamente igual que FOB, pero le sumas un costo, el costo del flete internacional. ¿Sí? Algo interesante, ¿no? Porque el Icoter dice que solamente tienes que pagar el flete, más no la descarga. Pero si ya, dice Icoter, si ya la descarga te la cobraron por un tema de contrato marítimo, ¿sí? Ya tú no puedes reclamar que te paguen, ¿no? O sea, si yo exporto, por ejemplo, no sé, exporto mangos a China. Entonces, si yo lo vendo en SFR, significa que yo solamente tengo que pagar el transporte hasta China, pero no la descarga. Eso dice Icoter. Pero nadie te vende ese flete, pues. En el Perú por lo menos nadie. Te venden con toda la, ¿cómo se llama? Las partes, o sea, hasta la descarga ya. Como me cobraron la descarga, yo lo llamo al chino, por favor, regrésame lo que me han cobrado la descarga. No se puede, dice Icoter. O sea, si te lo cobraron, no se puede. O sea, habría que hacer un contrato donde no te cobren la descarga y se lo cobren ella. Sí, pero es una situación que en la operatividad se ve que acá, por lo menos en nuestro país, se complica, ¿no? Así que CFR sería de esa forma. Entonces acá tenemos dos puntos. Se da cuenta, el riesgo es igual que FOB, o sea, digo, FOB es igual, CFR, si hablamos de matemática, diríamos que CFR es igual a ¿qué? Al FOB más el costo del flete. Porque el riesgo es igual, ¿eh? El riesgo es igual que FOB. O sea que mi riesgo acaba con... Si bien es cierto, yo asumo el flete, el costo, no sumo el riesgo. Mi riesgo sigue siendo en origen. ¿Qué significa esto, por favor? Yo pido mucha atención porque es lo más difícil de entender. Es que acá tenemos dos, son los únicos Icoterros, CFR, CIF, CPT y SIC, como decíamos al principio, los Icoter que comienzan con C, que tienen 2 puntos diferentes. El resto son iguales, ¿ah? Pero estos Icoter tiene 2 puntos, uno de costos y otro de riesgos. Entonces, el costo es hasta destino, pero mi riesgo es en origen. O sea que si yo vendo en CFR, por decir CFR Miami, como exportador peruano, tendré que contratar el transporte internacional de Perú, de Callao, a Miami. Correcto. Pero mi riesgo acaba cuando yo subo la mercancía a un buque en el Callao. ¿Qué significa? Si está yendo por el canal de Panamá y el buque se hunde, por decir, yo no tengo riesgo. O sea que el que asume esa deuda debe ser ¿quién? El extranjero. ¿Por qué? Porque mi riesgo acabó en Callao. Yo mucho me acuerdo, ojalá que no me esté escuchando, pero hacíamos unos cursos ad hoc en PROM Perú allá por los años 2014, un curso, y justamente hablábamos sobre los Icoters. Y casos reales que este exportador peruano exportaba como crema de maní a Estados Unidos, pero tenía mucha demanda este exportador. Y entonces él me decía que también tenía que importar maní de Argentina. Y que el Icoter que él había pactado era CFR Callao. ¿Sí? Ah, bueno, está bien, ¿no? CFR Callao. Entonces le llegaba la mercancía. Y yo le decía, ¿y por qué no contratas seguro? Y me decía, lógico, pues, porque es un problema de ¿quién? Del argentino, ¿no? Así. Claro, porque el argentino lo pasa la mercancía hasta San Antonio de Chile por la frontera, vía terrestre, y a mí me lo dejan en Callao. Yo lo recojo en Callao. Entonces yo pago mi seguro del Callao acá. Y luego, lógicamente, hubo un siniestro, o sea, hubo un problema en la frontera, o sea, llegando a Perú, hubo frontera, lo que llamamos nosotros en transporte internacional avería gruesa, donde se tiene que sacrificar algunos contenedores. Lo que sucedió fue que este exportador peruano estaba trayendo su materia prima de Argentina. Él estaba convencido de que el riesgo era ¿cómo se llama? Del argentino. Y que, ¿cómo le va a pagar? Me decía, ¿no? Doctor, usted, por favor, conteste la demanda. ¿Cómo lo voy a pagar, no? Yo le dije, ¿no? Acá el problema, mi estimado, es que has entendido mal. El CFR, el costo y flete significa que el argentino te paga el flete hasta el Callao, pero su riesgo acaba en Argentina. Por lo tanto, si el siniestro ha sido en Chile, tú tienes que asumir las consecuencias.
Y me dice, yo he trabajado así 7, 8 años convencido de que no era mi riesgo. Y a veces la experiencia te enseña de una forma tan amarga, ¿no? Porque perdió mucho dinero, ¿sí? Por eso que es importante entender estos temas, porque cuando tú quedas en un Icoter que forma parte de un contrato, no tengas sorpresas después cuando pase un desenlace o haya un incumplimiento, ¿sí? Muy bien, entonces igual, ¿no? Al trámite aduanero en este Icoter lo hace el vendedor, trámite de importación en su país, el importador. Entonces, ese es el Icoter CFR. Luego tenemos otro Icoter llamado CIF. Si hacemos una fórmula matemática, podría que ser FOD, CIF es igual a FOD más flete más seguro. ¿Por qué digo FOD? Porque igual que el CIF, igual que el FOD, si vemos acá la gráfica, se entenderán que Icoter nos dice que la entrega se hace ¿en dónde? En origen. O sea, mi riesgo acaba en origen. Pero mi costo, igual que el CFR, tengo que pagarlo hasta el otro país. Y el seguro que tengo que pagar a nombre del comprador, o sea, es mi costo, lo tengo que contratar desde que sube al buque hasta que llega. Ese es el seguro. ¿Sí? ¿De qué tipo de seguro? Tipo C. Tipo C. Pero también lo dice Icoter que tiene que ser más un 10% de lo que dice el contrato. O sea que el seguro tiene que ser mínimo al 110%. Pero puede ser más, ¿ah? Tú puedes acordar más, pero mínimo al 110%. Bueno, hasta que la compañía de seguros te lo permita. Pues. Hasta la compañía de seguros te lo permita. Hay una situación interesante que tenemos que entender en este tipo de Icoter. Por ejemplo, que hay una cláusula, ¿no? Hay una cláusula de oferta y trabajo que, por ejemplo, los exportadores se están acogiendo, ¿no? Se podría acoger, ¿no? Miren este ejemplo, ¿no? Vamos a ver, supongamos que estamos importando algo. Estamos importando, por ejemplo, nosotros somos exportadores de polos, y estamos de polos de algodón, y estamos exportando de repente, estamos importando de otro país etiquetas para ponerlos a nuestros polos. Entonces llega el Callao, pero estamos en un Icoter, por ejemplo, con seguro, ¿sí? Y de repente, por decirlo, se mojó por la lluvia, no sé, X motivo, se mojó. Se mojó la mercancía. Imaginemos que esta cláusula cubre esa, porque por ahí me dirán, no, esa parte no cubre porque ese es el mínimo, ya, pero supongamos que cubra, porque ese no es el hecho, porque al último lo que dice Icoter es que, si está bien, tú puedes quedar en la cláusula C, pero eso significa que tu comprador y vendedor puedan poner puedes mejorar tu seguro y puedas poner una cláusula A, y también podrías tú mejorar y ponerle 150%. Pero imaginemos que sea ese el caso. Miren lo que sucede en la operatividad. Lo que sucede es que si el exportador necesita las etiquetas, se desespera por las etiquetas porque tiene que pegar un pedido urgente a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento voy yo, encuentro las etiquetas mojadas, estoy, no sé, en vías de Oquendo, de posición temporal, y me desespero. Entonces, ¿qué hago? Cojo una secadora, traigo a mis trabajadores y comienzo a secar, pues, las etiquetas, ¿no? Para salvarlas, porque no necesito mis etiquetas. Y en ese trajín traigo personal especializado, lo pongo en una secadora, lo seco todo. Hago un esfuerzo de 3 días para tratar de recuperar la mercancía. La mercancía vale, supongamos, $50,000 en la póliza de seguro. Pero me he gastado en tratar de salvar ese producto casi $5,000. Pero igual se perdió, pues. Igual no se pudo. Hice el intento. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿El seguro cuánto me paga? $100,000 o $50,000 de lo que es la póliza, y mi esfuerzo por querer salvar el producto, ¿quién me lo va a pagar? Entonces, muchos dirán, no, pues perdiste, porque solamente te van a pagar los $50,000. Pero no, hay una cláusula, ¿no? Hay un principio, que el principio es Sue e Labor, que es un principio de lo que es por trabajo, donde se aplica, ¿no?
se aplica en el seguro y tú como exportador o importador o operador podrías cobrar no solamente la póliza del seguro, sino también el esfuerzo de recuperar la mercancía. Bajo ese principio, pues si lo recuperaste solamente, ya no vas a hacer uso de los $50,000 de la póliza, tú podrías solicitar ese esfuerzo de los $5,000 también. Pero si lo pierdes, vale el intento y cobras los dos seguros. ¿Sí? Eso es para investigar, es un tema netamente de derecho, pero es importante que ustedes lo sepan porque es importante, ¿no? Entonces ahí está el Icoter CIF. Con el tema de seguro. No, lógicamente que es toda una situación con los seguros, no es para hablar todo, es horas, ¿no? Porque el seguro se baja sobre principios, ¿no? Principios de subrogación, interés asegurable, principios de ¿cómo se llama? De indemnización. El principio de subrogación es importante, ¿no? Porque ahorita está pasando muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. Queremos aplicar el seguro para que nos pague la compañía de transportes, porque por el tema del coronavirus, la mercancía no está llegando a tiempo y se malogra. ¿Qué es lo que sucede? Que la empresa de transportes no están pagando, ¿cómo se llama? Esas pólizas. Porque ellos aducen fuerza mayor, ¿no? Estaba cerrado el puerto y se demoraron y por tal motivo esa mercancía predecible en el transcurso de Perú a otro país se perdió. Complicado, ¿no? Entonces, ¿quién paga la mercancía, no? Ahora, es un problema, el seguro tampoco quiere pagar porque ellos se basan en el principio de subrogación. ¿Qué significa eso? De que ellos buscan quién tiene la culpa, porque su negocio del seguro no es pagar, pues, ¿cómo se llama? Indemnizar, ¿no? El negocio del seguro es cobrar primas. Y si va a estar pagando, entonces no hay negocio. Por lo tanto, ellos lo que hacen es recobrar, ¿no? Si alguien tuvo la culpa, recobrar o cobrarle o demandar a quien tuvo la culpa. Y como ahí aducen fuerza mayor, el seguro tampoco le quiere pagar al beneficiario. Entonces está viendo todo un caos con este problema, ¿no? Toda esta situación de lo que es fuerza mayor. Está habiendo muchas demandas que todavía no se resuelven. Veamos a ver qué va a pasar, ¿no? Luego tenemos también acá entender que estos 4 ICOTER, FAS, FOX y CFR, son marítimos. Son marítimos. Entonces, al ser marítimos, mal haríamos usarlos en un transporte terrestre, según ICOTER 2020. Lógicamente que se usa, ¿no? Usamos hasta fuego aéreo, pero está mal, dice ICOTER. Debería ser solamente marítimo. Porque los ICOTER 2020 los divide así, ¿no? ICOTER marítimos e ICOTER multimodales con toda la modalidad de transportes, ¿sí? Porque si encontramos, por ejemplo, acá un avión, o sea, nuestro transporte internacional tendría que ser vía aérea, no se debería usar. No se debería usar este ICOTER, ¿sí? Deberíamos optar por usar, si vamos a usar vía aérea, otro ICOTER con estas características similares, pero que, por ejemplo, el CPT, ¿no? Similar, muy similar al CFR, ¿no? ¿Por qué similar? Porque tú vas a entregar la mercancía a tu riesgo en origen y vas a pagar el transporte aéreo o transporte multimodal hasta un punto en destino. Acá tenemos, por ejemplo, el ICOTER CPT, ¿sí? Dese cuenta, CPT, mi costo es hasta destino. Mi costo es hasta destino. Pero este sí es multimodal. Y mi riesgo se queda acá en Perú. ¿Sí? Acá se transmite en un sitio, acá en un porteador. Pero este porteador, este es muy importante, ¿no? Porque a veces, como el caso que les conté del argentino, ¿no? Que el argentino tenía que dejar la mercancía en San Antonio. Está bien, pero él primero contrata un flete de dónde a dónde, ¿no? ¿De dónde? De Argentina hasta pasa la frontera de Chile. Entonces hay varios porteadores. Entonces, lo que dice ICOTERS es que si estás en CFR, ¿no es cierto? El riesgo se transmite también acá, en origen, sí, pero tenemos que contratar, ¿no es cierto? Un solo contrato, ¿sí? De mercancía desde acá hasta el otro país. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no, hubiese problemas. O sea, yo no voy a contratar
tiene que haber un solo contrato, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Perú, está bien que vaya primero a Panamá, luego va a Madrid, y luego va a Nueva Delhi, la India. Pero tiene que ser un solo contrato, ¿no? Porque para que haya una empresa que se haga responsable de todo el traslado hasta destino, ¿sí? Hasta destino. Luego tenemos el otro contrato multimodal. CPT hemos dicho muy parecido a CFR, solamente que CFR es marítimo y CPT es multimodal. Y tenemos este Icoter llamado SID, ¿sí? Este Icoter SID, similar, multimodal, lo podemos usar por vía aérea, es muy similar al SIF. ¿Estamos? ¿Por qué? Igual, ¿no? Costo hasta acá, igual que el CPT, pero le sumas el seguro. Le sumas el seguro. Pero acá hay una situación interesante, ¿no? Igual que SIF y SID. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú exportas a Marruecos, por ejemplo? Miren lo que pasa cuando tú exportas, por decir un país, porque no quiero decir otro. En Marruecos, la ley de Marruecos dice que el seguro tiene que ser una empresa aseguradora que sea musulmán, por decir. O sea, que sea de Marruecos. Entonces, mal harías tú venderle en SIF a Marruecos o en SID. ¿Por qué? Porque el seguro que tú contratas acá, la ley no le va a servir. O sea, a ellos le obligan necesariamente a contratar. Entonces, tu cliente, ¿qué tendrá que decirte? Oye, ¿sabes qué cosa? Véndeme no en SID, tendrá que hacer en CPT, si es aéreo. Y véndeme, no me vendes en SIF. Véndame, por favor, en CFR. Porque yo tengo que encontrar el seguro allá en Marruecos. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las legislaciones de los países. Hay que tener mucho cuidado también al momento de aplicar un Icoter, ¿sí? Hay que también tener mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, esta es la cláusula, ¿no? Que yo les decía, la cláusula de Sui Labor, esa cláusula, ¿no? Que es antigua, ¿no? Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Ahí está, $25,000, sacamos un envío de artesanías de USA, se derrama líquidos, la póliza de seguro es por $300,000 y el secado no impidió la pérdida total de mercancía. Igual se perdió. Entonces la aseguradora recuperará ¿qué cosa? Los $300,000 de la pérdida física de la mercancía y otros $25,000 por gastos laborales infructuosos. Señores, este es un principio que se aplica, que nosotros los abogados aplicamos y cobramos aplicando esta cláusula, que es una doctrina jurídica. Y es importante que ustedes como exportadores también conozcan este tema a fin de que puedan hacer valer sus derechos. ¿Sí? Lo que es el seguro. Luego tenemos cuando la mercancía ya se descarga en el otro país. Mire, se deja en el otro país en un punto. Listo para la descarga, dice Icoter. Pero no baja del camión, ¿ah? No baja del camión. O sea, no es tu obligación bajarlo del camión. Lo debes estar listo para descarga para que allá en el otro país, ¿no? Es un Icoter de llegada, lo pueda bajar. Miren lo interesante de este Icoter. Los costos, ¿hasta dónde es? Hasta destino. Y los riesgos también. ¿Sí? Acá es algo interesante, ¿no? Porque el DAT se entrega a un lugar de destino, pero antes se te obligaba ¿a qué? A que tú entregar un porteador, o sea, tener un transporte internacional. Así decía Icoter, ¿no? Deberías, ¿no? Pero ahora no. Ahora se ha dado cuenta, porque ojo, que Icoter es una ley mercatoria, ¿no es cierto? Es usos y costumbres y recoge los usos de los exportadores e importadores en el mundo y lo plasma en esta cartilla. Y pasa mucho, pues, que muchos exportadores venden en este Icoter DAT, lo dejan en un punto, por ejemplo, de Lima a Santiago, de Lima a Quito, de Lima quizás a Bolivia, de Lima a Manaus. Entonces usa su propio medio de transporte. Por lo tanto, ¿sí? Uso mi mismo camión. Además tenemos tratados de transporte internacional a través de la comunidad andina, donde podríamos nosotros trasladarlo para trasladar mercancía. Y podíamos dejarlo hasta otro país. ¿No? Icoter no regulaba antes esto. Icoter 2020 sí lo hace. Nos dice que sí podríamos usar nuestros propios medios de transporte. Lo dejamos en un punto y ya acaba nuestro costo, estos riesgos, y el comprador tiene que descargarlo. Pero ¿qué pasa
Si me dice el comprador, no, yo no puedo descargarlo porque lo voy a dejar, no. Quiero que tú me lo descargas. No utilices ya DAT. Utiliza otro Incoterms. ¿Estamos? Sí, porque la verdad que uno a veces va con tiene un camión, unos camiones tipo pluma, donde uno mismo con el camión lo puedes descargar. Se usa mucho. Entonces, si estamos acá y nos pide nuestro cliente descargarlo, acá está mi camión y lo descargo, ahí ya es otro Incoterms. Ese es el Incoterms nuevo, lo que ha, ¿cómo se llama? Modificado estos Incoterms. No había en la versión pasada, y este Incoterms es el Incoterms DPU, que es el único Incoterms que te obliga al exportador vendedor descargar la mercancía cuando llega al otro país. Y acá lo tenemos, en español se llama entregada en lugar descargada. Entonces, ahí se transmite el riesgo cuando se descarga la mercancía. Mi costo es con descarga y lo tengo que entregar, ¿no es cierto?, en un punto acordado por el comprador, en cualquier punto, pues en su casa, pues su fábrica, pero descargado. ¿Sí? Los trámites de exportación lo hace el peruano, vendedor exportador, y el trámite allá en su país lo hace el extranjero. Luego tenemos que entender que esto de acá, este Incoterms nuevo que ha nacido en este año, ese producto de estos dos Incoterms, ¿no? De DAC más el riesgo del costo de la descarga, me sale DPU. ¿Sí? Entonces, acá la recomendación es que si tú no estás asegurado, si tú no estás con las condiciones como exportador de descargar la mercancía, porque de repente si vas a exportar hasta Chile, hasta Bolivia, y tu camión no puede descargarlo, porque Chile pues está complicado, ¿no es cierto? Entonces no te comprometas a este Incoterms. Usa solamente, dice Incoterms, el DAT. O sea, lo dejas para que allá los chilenos lo descarguen, o los bolivianos lo descarguen, los ecuatorianos lo descarguen. Porque si no tienes un camión tipo pluma o tienes la gente para poder cargarlo, te vas a complicar. Vas a correr en costos innecesarios. Luego tenemos, vamos avanzando, el otro Incoterms, ¿cierto? Ya cuando la mercancía llega a el local. Pero ya pasaste la aduana, ¿sí? Este es el último Incoterms el 11. ¿No? Tenemos 7 multimodales y 4 marítimos. Marítimos, FOD, CFR, CIF y FAS. Y acá el Incoterms es el EDP. Este es el último Incoterms. Pero miren la particularidad. El camión acá llega a tu local, llega a tu fábrica, pero no se descarga. ¿Sí? Miren este gráfico de la cartilla de Incoterms. ¿Qué dice aquí? Que la mercancía se entrega el comprador. Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Cuál es la diferencia con el DPU, con el otro Incoterms que hemos estado viendo? Es que acá pagas los impuestos, los derechos pagados. O sea, pero es un problema, ¿no? Comprometerte tú a numerar una dan de importación allá en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, en Japón, es complicado, ¿cierto? Y es más, ¿no? Es otra cultura, ¿no? En Suiza, por ejemplo, ¿no? Yo conocía exportadores que le vendían DDP a los suizos, pero los suizos en verdad hacían el trámite allá porque era un problema, ¿no? Las leyes eran diferentes, no se podía hacer el trámite de importación en el otro país. Porque te pedían, pues, algunos inscribirte en el sistema de la administración tributaria de estos países. Entonces, aquí, este es el último Incoterms, el DDP con derechos pagados. Una situación acá importante es que ustedes tienen que entender es que la mercancía no se descarga. Si yo voy a descargar la mercancía, acá la mercancía lo descargo, ya esto le llamamos un costo, ¿no? Tracción. Lo puedes hacer, pero que en verdad, ¿no? Cuando uno nos trae una mercancía de EDP, nos entregan descargada, ¿no? La otra vez me preguntaron, pero sí, doctor, a mí me entregan descargada, yo compro a Alibaba o a Amazon, ¿no? Y me lo trajan a mi casa. Sí, pues, pero son variaciones, ¿no? Incoterms no está diseñado en estos momentos para los negocios B2C, más que todo B2B. Y si esta mercancía llega a tu propia casa, no tiene nada que ver
es otro tipo de Icoters. Solo para terminar, por favor, acá les he puesto jurisprudencia, ¿sí? Pero toda esta jurisprudencia la pueden ustedes encontrar en esta página de Translet, que uso mucho yo, que están todos los principios que tienen que ver, que usamos, ¿no? Los abogados usamos, por ejemplo, muchos principios, ¿no? Por ejemplo, la buena fe y el trato justo del comercio internacional, ¿no? La prohibición de comportamiento existente, ¿no? Más que todo para poder no tener responsabilidades. ¿Por qué incumplimos el ICOTER, no? Por ejemplo, hay principios, ¿no? Del comercio, cuando el comercio no es de las buenas costumbres, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? De las buenas costumbres, ¿no? Hay principios importantes que pueden hacer que, acá, y también UNILEX, ¿no? Esto de los UNIDROIS, de derecho internacional privado, muy, pero muy importante. Acá tienes todos los resúmenes detallados de toda la jurisprudencia en materia de ICOTERS, contrato de compra y venta, de todo lo que tiene que ver con país, por tribunal. Esto es muy importante para todos los que estamos inmersos en lo que es derecho corporativo, en el derecho de comercio internacional, y que tenemos muchas ganas también de conocer qué podría pasar o qué está pasando en los arbitrajes, ¿no? Acá están los laudos arbitrales, lo que les hablaba de la carne del burro, todos los laudos individuales que les he puesto para que ustedes, por ejemplo, qué está pasando con el seguro ahorita debido al COVID-19, la cláusula de free labor, el tribunal competente, ¿no? Que esto mucho me preguntan, ¿no? ¿Dónde es el tribunal competente? O sea, ¿qué juez me va a ver cómo se llama mi caso? ¿No? Y eso ya tiene que ver en el Perú con lo que es el derecho internacional privado, ¿sí? Ahí también está mi correo, cualquier consulta, si tienen un problema, estamos. Las referencias, de dónde sacamos toda esta información, ¿no? Y esta es todo lo que hemos estado viendo, y solo para terminar, es que los ICOTER forman parte de la Lex Mercatoria. Parte de la Lex Mercatoria, y no solamente los ICOTER, ahí tenemos los principios de contratos mercantiles elaborados por UNIDROIT, ¿no? También son usos y costumbres, igual que ICOTERs, sino que los ICOTER están más divulgados, y también tenemos otra Lex Mercatoria que se llaman los principios europeos de derechos y contratos. Son los tres más conocidos, ¿sí? Son los tres más conocidos. ¿Por qué esto forma, según este autor, Friedrich August, lo que es el orden espontáneo? Y ahí tenemos todo lo que hablamos del derecho espontáneo, del lenguaje, todo lo que tiene que ver con las reglas, por ejemplo, ¿no? De comercio internacional, derechos humanos. Hay muchas formas de cómo explicar cómo nacen, ¿no? Las leyes, cómo nacen los ICOTER, y esto ya es doctrina, y es importante también que ustedes sepan que al último estos ICOTER se vuelven ley, ¿cierto? Pero cuando forman parte de un contrato de compra y venta internacional. Muy bien, la verdad que ha quedado corto el tiempo. Me dijeron que creo que estamos en la hora, ¿sí? Y podríamos pasar, no sé, a si alguien tiene alguna consulta. Gracias, Percy, por la información. Creo que lo que nos has compartido ha sido de mucha validez y de mucha utilidad para los que están presentes el día de hoy, que tenemos a más de 640 asistentes virtuales. Entonces, vamos a dar pase a una ronda de preguntas. Yo te voy a ir comentando y vamos a ir respondiendo de manera progresiva. Frank Partida nos indica lo siguiente: ¿en qué parte del contrato de compra y venta se colocan los Incoterms? Y si se puede poner más de uno o dos Incoterms en el contrato de compra y venta. Bueno, a ver, justamente, mira, no se puede poner más de un contrato, más de un Incoterm, ¿no? No se podría. Es más, justamente en un arbitraje que hemos estado viendo, la jurisprudencia dice de que, por ejemplo, hablan mucho de FOB y mucho del CFR, y ellos dicen de que el FOB solamente se puede usar para un solo envío, o sea, para un solo contrato, ¿cierto? Respondiendo a tu pregunta, o sea, eso es claro, o sea, un solo Incoterm
para un solo contrato, un solo envío. Eso ya lo dijo ya, ¿cómo se llama? Ya hay jurisprudencia sobre eso. Ahora, ¿dónde se pone el ICOTER? O sea, ¿cómo nace el contrato? O sea, ICOTER no dice cómo nace el contrato. O sea, usted puede leer todo el ICOTER y no lo dice. Ahí está lo que dice, lo que está tipificado en el artículo 8, si no me recuerdo, 8 y 9 de la Convención de Viena. Ahí dice de que se tiene que usar, no ICOTER dice, pero habla de los usos comerciales, de los usos y costumbres conocidos por ambas partes. Por lo tanto, cuando se forma la compra y venta internacional, nos estamos refiriendo que tiene que estar hecho o realizado a través de la Convención de Viena. Esa es la base legal. Pero el contrato que se usa ICOTER no es el contrato firmado entre un exportador peruano y un extranjero. Basta una llamada telefónica, un acuerdo de partes y según la Convención de Viena ya se formó el contrato. O sea, yo podría llamar a un extranjero y decirle vamos a quedar en ICOTER FOD a $100,000. Correcto, FOD Callao, ya está. Te deposita lo de mí, ya está el contrato formado. Pero yo no le podría decir, mira, imagínate, mira lo difícil que sería, ¿no? Mira, señor japonés, te vendo en FOD a $100,000 y también en CIF. No se podría, ¿no? O sea, va a haber una confusión. Oye, bueno, ¿en FOB o CIF? Porque los dos son diferentes, tienen diferentes lugares de entrega, diferentes riesgos y no podría ser. Podría ser para el primer envío en FOB, para el segundo envío en CIF. Ahí sí. El FOB vale 100,000 y el CIF sería 120,000. Podría ser, pero no podríamos usar dos ICOTER al mismo tiempo. Gracias, Percy, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Luis Enrique Sánchez Quesada. Pregunta lo siguiente. En el FOB, ¿qué pasaría si cuando va subiendo la mercancía al buque pasa algo y la mitad de la mercancía cae al mar y la otra mitad en el buque? El riesgo sería, pues, ¿cómo se llama? Del exportador, ¿no? Porque ICOTER dice bien claro. ICOTER dice bien claro, si vemos este gráfico, a ver, si vemos este gráfico de acá de FOD, si se dan cuenta, FOD dice que el riesgo acaba cuando está encima del buque. ¿Sí? No si la mercancía está acá y me dice que se cayó la mitad y la otra mitad se cayó al buque, eso tiene nada que ver, ¿no? Porque la mercancía tiene que estar encima del buque. Encima del buque. Y recién el riesgo, ¿cierto? Termina para el exportador peruano. ¿Sí? Gracias, Percy. Procedo con la siguiente consulta. María Quispe nos indica, ¿mi riesgo del CFR acabó cuando mi producto ya está colocado en el buque o cuando lo dejo encima? No. Cuando está colocado en el buque, y otra dice, miren lo que dice acá, al borde del buque. ¿Sí? En CFR dice la entrega tiene que ser al borde del buque. El gráfico dice que tiene que ser al borde. Lógicamente que me dices colocado, ¿no? A bordo. O sea, si está encima del buque. ¿Sí? Así se encuentra. La cartilla original, ¿ah? Gracias, Percy. Aarón Salazar nos pregunta, ¿por qué no se recomienda el Incoterms FOB para carga contenedorizada? Ok. Sí, es que, bueno, no lo recomienda ¿quién, no? Los mismos Icoterra. O sea, la cartilla original de 2020 ellos dicen que no es adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿no? Porque el FOB, acá acaba el riesgo, o sea, cuando la mercancía está en sume del buque. O sea, miren este gráfico, ¿no? O sea, la mercancía, acá el fax, y tiene que subir el FOB hasta ahí. Ahí es FOB, cuando el container se puso encima. Pero ¿dónde tú como exportador peruano entregas la mercancía? Acá, donde está acá, antes de la aduana. Y toda esta parte de acá, dice Icoter, tú no tienes posibilidad de saber qué pasa acá, porque esto lo va a ver un operador de comercio, esto lo va a ver el depósito temporal, lo va a ver otro. Entonces dicen, ¿no? que lo mejor sería es que uses otro Icoter, el FCA, que acá acaba tu riesgo. ¿Sí? Claro, no es recomendable para el exportador peruano, pero decíamos que
el comprador peruano diría, el comprador extranjero diría, oye, ¿cómo voy a aceptarte que lo dejes acá? Si pasa algo acá, tú tienes más posibilidad de estar más cerca geográficamente de poder resolver el problema acá. Yo no voy a venir desde China hasta acá a resolver. ¿Sí? Pero bueno, repito, ¿no? Esa recomendación la hace los mismos Incoterms, con esa justificación. Gracias, Percy. Procedo a la penúltima consulta de Joana Calero. He visto en algunos casos que exportadores utilizan mal los Incoterms. Con respecto a las vías de entrega, por ejemplo, FOB para vía terrestre, ¿hay alguna penalidad o cuál sería el problema? No hay ningún problema, ¿no? Hay que entender claro de que los Incoterms, ¿sí? Es una ley mercatoria, ¿no? Son usos, principios, es lo que le llamamos el derecho suave, ¿no? No es el derecho duro. No hay penas, ¿sí? No hay penas. O sea, yo puedo usar Incoterm mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo también, a usted, así como la señorita dice, hay muchos que usan el foco aéreo, ¿no? ¿Cierto? Uno que ha estudiado de repente o ha estudiado negocios internacionales dice, oye, ¿qué es esto? ¿No? Oye, ¿cómo? ¿No? Pero hay gente que lo usa, ¿no? ¿Cierto? Y a veces, por ejemplo, cuando uno trabaja en aduanas, hasta la misma SUNAT en Perú, te piden el FOT aéreo, ¿no? No sé cómo llegarás al FOT aéreo, pero tú me tienes que dar un costo FOT aéreo para poder hacer mis estadísticas. Y tenemos que usar el FOT aéreo. No hay ninguna penalidad, porque los Incoterms son usos y costumbres. Acá el problema viene cuando tú usas mal el Incoterm, ¿cierto? El problema viene, usas, por ejemplo, mal el Incoterm, tú crees que es algo, y luego el problema es que cuando hay un conflicto entre las partes, cuando uno dice, no, fue tu riesgo, tú me debes, yo te debo, no, fue tu problema, entonces, y nos vamos a un arbitraje o nos vamos a un proceso judicial. Peor aún, cuando tú no usas o no pones la cláusula de un arbitraje. No sabes qué juez va a resolver tu problema. Si va a ser en Italia, va a ser en Japón, va a ser en China, va a ser en Perú. Entonces, por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no? La ley francesa dice de que todo proceso que se le hace a los franceses tiene que ser en Francia. ¿Cierto? Igual, ¿no? Entonces tienes que irte a Francia a demandar. Y ahí van a haber pues el problema porque tienen que usar, primero, el contrato es ley entre las partes. Entonces tendrán que usarse el contrato. Y supletoriamente la Convención de Viena. Y ahora están usando supletoriamente también los principios de UNIROI. Entonces, eso hay que tenerlo muy en claro. Gracias, Percy. Procedemos con la última consulta del día de hoy. Berly Rivera nos indica, quisiera consultarle sobre el limitante del uso de mercancía que no es a granel, con uso de contenedores para el Incoterm FOB. El limitante. Bueno, el limitante del Incoterm FOB, si lo vemos, no entiendo mucho la pregunta, pero el Incoterm FOB está justamente creado, ¿no? Justamente en la parte introductoria de las cartillas de Incoterm nos habla sobre la mercancía a granel, ¿no? Porque es marítimo, no se va a llevar mercancía a granel, por ejemplo, importaciones que hacemos en Perú de maíz, no sería en aérea, ¿no? ¿Cómo se llama? Su transporte natural es la vía marítima. ¿Sí? Lo que no tanto es limitante en el FOB, no más que todo considera Incoterm en el CIF, ¿no? Porque justamente, si ustedes se dieron cuenta, la modificación de Incoterm 2020 es que antes el CIF y el CID decían que era la cláusula C, pero luego modifican diciendo que en la parte marítima existen limitantes, como por decir de que el seguro es una mercancía que no tiene de mucho valor agregado, y no se podría modificar el seguro, tendría que ser la cláusula mínima. Pero en cambio, en vía aérea, la mercancía es con alto valor. Por lo tanto, el seguro debería ser el más caro, el de tipo A. No podría ponerle tipo A obligatorio Incoterm en marítimo, porque dicen de que subiría mucho el coste de los productos. ¿Sí? Pero entendamos que los Incoterm solamente regulan, ¿sí?, lo que es obligaciones del exportador y obligaciones del comprador. Y todo lo que tiene que ver con esas obligaciones tiene que ver con quién organiza el contrato de transporte internacional, quién organiza el seguro, quién organiza los permisos. Por ejemplo, en lo que es a granel, ¿no?
lo que es a granel, ¿qué tenemos? ¿No? Nosotros, por ejemplo, si mandamos a Estados Unidos mercancía a granel, el AFI de Estados Unidos o FDA, si es una mercancía de alimentos de Estados Unidos, nos va a pedir como requisito, el primer requisito, el permiso de SENASA, el permiso también de DIGESA, por decir, pero más que todo el de SENASA, porque eso se tiene que presentar en Estados Unidos. Entonces, ya ICOTER regula eso, ¿no? En los ICOTER FAFO, CFR, donde dice que es obligación del vendedor, en este caso el exportador, sacar todos esos permisos, ¿sí? Y le pone énfasis al tema de seguridad. Si bien es cierto, no aceptó o no especifica lo que es el convenio SOLAS, que habla sobre la mercancía a granel, que tiene que ir un peso adecuado, si no lo especifica, de todas maneras, Psicoter se relaciona mucho con el tema de seguridad, ¿sí? Gracias, Percy, por la información que el día de hoy has compartido con nosotros y toda esta experiencia que tienes contigo. Creo que ha sido muy valiosa cada uno de los comentarios, de las sugerencias que nos has dado en función también a las interrogantes que se han presentado por cada uno de los más de 600 usuarios virtuales que el día de hoy nos han acompañado. Creo que este espacio también permite fortalecer a la comunidad exportadora, a la comunidad de negocios internacionales y sobre todo a través de una rica casuística compartir estos casos, ¿no? He visto muchas de las preguntas que han habido dentro del chat. Una de ellas es si se le va a compartir la presentación, el video, la grabación. Ustedes en el chat tienen un mensaje que indica completar la encuesta de satisfacción. Cuando ustedes completen la encuesta de satisfacción, nosotros les brindaremos el enlace de la grabación y también el PPT para que puedan revisarlo de manera posterior. Además de ello, de manera complementaria, tienen a disposición el aula virtual de PROMPERÚ. Esta aula virtual dispone más de 26 módulos de conocimiento ligado al comercio exterior, es de acceso gratuito, lo único que tienen que hacer es registrarse para generar un usuario y contraseña y tienen el uso abierto de cada uno de los contenidos, pueden revisar las veces que ustedes deseen y así volverse en expertos en comercio exterior. Nuevamente agradezco, Percy, tu participación, no sé si te quieres despedir con unas palabras finales y con esto ya daríamos el cierre a este evento. Bueno, siempre agradeciendo la invitación de PROMPERÚ. Cualquier consulta, ahí tiene mi correo, estoy para servirlos, persiquispe@gmail.com. Soy abogado de profesión y veo todo tema de derecho tributario aduanero. Gracias. Gracias, Percy. Un cordial saludo también para cada uno de los asistentes. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.